Buenos días, colegas. Bienvenidos. Soy la doctora María Teresa Binatea Cuenca de Figueroa, especialista en radiología bucal y maxilofacial, y soy parte del equipo del Centro de Diagnóstico por Imágenes del Dr. Hugo Aguayo. Como parte del ciclo de conferencias, hoy hablaremos un poco sobre las variantes anatómicas de los maxilares. Una variante anatómica, como su nombre lo dice, es una variación de la normalidad. No es algo patológico ni nada que necesite tratamiento. Solo que algunos pacientes pueden tener características anatómicas diferentes y es bueno que sepamos reconocerlas. Existen muchas variantes anatómicas, pero hoy nos vamos a centrar en las que podemos encontrar en los maxilares. Una variante anatómica muy común es el torus mandibular. El torus es una proyección ósea, una proliferación exofítica de hueso cortical y hueso medular. Clínicamente son fáciles de reconocer. El paciente tiene estos como bultitos de consistencia pétrea en la tabla lingual mandibular. En una radiografía panorámica, esa mayor cantidad de hueso se va a ver reflejada como zonas más radiopacas. Esta imagen pequeña que se proyecta sobre los tercios cervicorradiculares del canino y de la primera premolar, en ambos lados nos refleja la presencia de torus. Cuando en nuestras radiografías panorámicas aparezcan estas imágenes, podemos pensar que tenemos un torus en nuestro paciente. En tomografía combi, esta es una vista axial del mismo paciente que vimos en la panorámica, y ahí se ve este engrosamiento de la tabla lingual. Este es el rendering del mismo paciente. Si lo vemos desde arriba, ahí notamos esos dos bultitos. Esto se nota clínicamente y el paciente lo siente. A veces es la causa por la que acude a consulta. Ahí profundizamos y vemos también las proyecciones de hueso. Además del torus lingual, también podemos encontrar torus palatino. A diferencia del lingual, este lo vamos a encontrar en la línea media del paladar duro. En una panorámica no vamos a poder identificar el torus palatino, se puede ver clínicamente o si no en una tomografía combi. En esta vista axial notamos esta proyección de hueso, no se ve nada del paladar duro a excepción de esta masa. En una vista coronal se nota mejor este engrosamiento del hueso en la línea media del paladar duro. Este es otro paciente, vean cómo se proyecta en el centro del paladar duro. En una vista coronal, desde anterior vamos a irnos sumergiendo en los planos hasta encontrar al torus. Vean cómo no solo es hueso cortical, también es hueso medular que prolifera. Torus palatino en la línea media del paladar. Este torus es de mayor tamaño. Observen ahí hueso cortical y hueso medular. Los torus pueden tener muchas formas y en tamaño pueden ser desde un nódulo pequeño hasta protuberancias multilobuladas. Este, por ejemplo, pareciera multilobulado, pareciera dividirse en dos lóbulos. Esta es una vista sagital del mismo paciente. Es un torus de gran tamaño. La remoción de un torus está indicada cuando su tamaño provoque heridas, laceraciones o cuando interfiera con la función, ¿no? Imagínense querer instalar una prótesis con paladar en este paciente. Las exostosis. Las exostosis son proliferaciones de hueso que no están ni en la tabla lingual ni en la zona central del paladar duro, sino serían torus lingual o torus palatino. Este paciente tiene una proliferación de hueso en la tabla ósea vestibular del cuerpo mandibular izquierdo. Tiene la forma de un nódulo. Emerge por debajo del agujero mentoniano izquierdo. Y aquí en 3D. Este paciente vino a consulta porque sentía justo una bolita dura en el fondo del surco vestibular. No le dolía, pero fue por eso que se le ordenó tomarse esta tomografía.
Tanto las exostosis como los torus son de etiología multifactorial. Pueden ser de orden genético o también en respuesta a una parafunción. Son variantes anatómicas y, como dijimos, solo se tratan cuando impidan la función o cuando causen molestias. Cóndilo bífido. Esta es una variante anatómica que se caracteriza por la división parcial del cóndilo mandibular. Cóndilo bífido, cóndilo de dos cabezas. Tenemos a este paciente. Miren su cóndilo derecho. ¿Notan ahí el doble contorno? Si lo dibujamos, ahí se notan las dos cabecitas. Cóndilo bífido unilateral en este paciente. Y en este paciente, ¿qué cóndilo está afectado? Los dos. Este es un caso de cóndilo bífido bilateral. Lo podemos ver como un cóndilo lobulado, un doble contorno o una depresión en su contorno. En este ejemplo, vemos que el cóndilo derecho tiene un contorno irregular, hay como una depresión, una muesca. En este paciente se hizo una escanografía. Esta es una escanografía, es la radiografía de ATM. Se hace tanto en boca cerrada como en boca abierta y podemos evaluar anatomía y función. A los extremos tenemos las imágenes de boca cerrada, lado derecho y lado izquierdo. En la panorámica se veía algo irregular en el cóndilo derecho, y aquí se ve justo ese doble contorno. Las imágenes del centro son de boca abierta y nos ayudan a evaluar la función. El cóndilo izquierdo presenta hipermovilidad. Miren cómo sobrepasa a la eminencia articular. Sin embargo, el cóndilo derecho, a pesar de esta variante anatómica, no afecta la función. Está en perfecta relación con la eminencia articular. Vamos igual a dibujarlo en caso no se vea. El doble contorno. Podemos tener casos en que no notemos un doble contorno. Hay casos en que pueden pasar desapercibidos si es que nos guiamos solo de una panorámica. En este paciente, si nos vamos a los cóndilos, no hay nada irregular. No hay doble contorno, no hay muesca. ¿En cuál creen que está el cóndilo bífido? Para saber esto tenemos que ampliar con tomografía. Y aquí en la vista coronal es el cóndilo izquierdo el que tiene esta muesca en su contorno superior. En una reformación tridimensional, esta es la vista anterior y la vista posterior, derecho e izquierdo, para poder comparar los dos. Se nota aquí como si se dividiera en dos. En este caso, ya seguro ya lo vieron, hay un doble contorno en el cóndilo derecho. Vamos a ampliar con tomografía. Esta es una vista axial, vamos a ir subiendo. Tenemos ahí la apófisis coronoides y el cuello de los cóndilos, separados por la escotadura sigmoidea. Subimos más y encontramos la cabeza condilar izquierda, y en la derecha vemos como un tabique en el centro. Subiendo más aparecen dos lóbulos, el cóndilo dividido en dos segmentos. Esta es una vista coronal. Hacemos el barrido desde anterior a posterior hasta llegar a los cóndilos. Y notamos ahí un segmento medial de menor tamaño en el cóndilo derecho. Y a medida que retrocedemos, ese surco que termina por dividir en dos la cabeza condilar. ¿Por qué sucede esto? Puede ser congénito o también pueden ser factores genéticos o incluso durante el desarrollo. Se cree que puede deberse a que un vaso sanguíneo o algún tejido fibroso se posa sobre la cabeza condilar
y por presión crea un surco que divide al cóndilo en dos. En 3D, la vista anterior y posterior, lado derecho, lado izquierdo. En el lado derecho vemos este surco del cóndilo bífido, pero si nos damos cuenta, en el cóndilo izquierdo hay un pequeño defecto en su contorno superior. Esta pequeña cavidad es un pseudoquiste de Ehrlich. El pseudoquiste de Ehrlich es un espacio medular amplio, no es un quiste, sino que es una manifestación de disfunción articular. No tiene que ver con nuestro tema, pero les dejo ahí el nombre en caso quieran investigar un poquito más sobre eso. Otra variante anatómica que podemos encontrar es el defecto óseo de Staffney. El defecto óseo de Staffney es una depresión ósea que se encuentra en la tabla lingual de la mandíbula. Esta depresión puede contener un lóbulo de una glándula salival o también tejido graso. Si se relaciona con la glándula salival submandibular, lo vamos a encontrar en el cuerpo mandibular. Si se relaciona con la glándula sublingual, lo vamos a encontrar en el sector anterior de la mandíbula. Y en caso de la glándula parótida, en el borde posterior de la rama. Vamos a ver ahorita casos de Staffney submandibular porque es la variante más frecuente. En esta paciente, si nos centramos en la mandíbula, encontramos esta imagen radiolúcida que tiene límites definidos, sus bordes están corticalizados, tiene forma redondeada y se extiende desde la cortical inferior del conducto dentario hasta la basal mandibular. Esta es la apariencia radiográfica característica de un defecto óseo de Staffney. En estas vistas axiales del mismo paciente, hacemos un barrido de cefálico a caudal, de arriba hacia abajo, y vemos esta solución de continuidad en la tabla ósea lingual. La cortical está conservada y rodea al defecto. En las vistas tangenciales de lateral a medial, es decir, de afuera hacia adentro, vemos los bordes corticalizados del defecto, pero en una vista más interna, la cortical inferior del conducto dentario inferior contacta con el defecto y vemos que hay un borramiento parcial de la cortical. En un plano más interno, el defecto recupera su cortical superior. Esto nos da a entender que el conducto dentario y este defecto óseo de Staffney tienen una relación de contacto. En esta reformación panorámica, esta es una reformación panorámica de tomografía. Hemos dibujado el recorrido del conducto dentario. Aquí está el defecto y encima de él está el conducto dentario. Ambos se comunican. Esta vista también nos sirve para ver qué tan profundo es el defecto. En este paciente está atravesando todo el hueso medular y llega hasta la cortical de la tabla ósea vestibular. En esta reconstrucción tridimensional hemos dibujado el recorrido del conducto dentario inferior del lado derecho. Vamos a girar la mandíbula y vamos a sumergirnos en los planos para encontrar ahí al defecto óseo de Staffney. Si giramos la imagen podemos ver la relación que tiene con el conducto dentario. Vemos el conducto a través del defecto. El defecto óseo de Staffney suele ser un hallazgo radiográfico. Es de entidad benigna, es asintomático y no necesita tratamiento. En este paciente lo estamos encontrando en el cuerpo mandibular izquierdo. Esta imagen radiolúcida, de límites definidos, tiene forma redondeada. Y a diferencia del caso anterior, esta imagen se proyecta toda sobre el conducto dentario inferior. Está proyectada encima. En esta vista axial vamos a hacer un barrido de cefálico a caudal, es decir, de arriba hacia abajo, hasta que nos encontremos con esta solución de continuidad, esta depresión en la tabla ósea lingual del cuerpo mandibular izquierdo.
a medida que avanzamos aparece ahí el recorrido del conducto dentario inferior. En este caso es subcortical interna la que está tomando contacto con el defecto. Vamos a retroceder para verlo de nuevo y vamos a dibujar al conducto dentario de color rojo. Vamos a seguir ahí su recorrido hasta que veamos que la cortical interna del conducto dentario contacta con el defecto. En una vista tangencial, desde lateral a medial, de afuera hacia adentro, en un primer plano vemos al conducto dentario con sus corticales íntegras, mientras que aquí en un plano más interno vemos cómo estas se interrumpen. Esto nos está demostrando la relación que presentan estas dos estructuras en este paciente. Esta reformación panorámica tiene dibujado el conducto del lado izquierdo. Vemos cómo la cortical interna del conducto contacta con el defecto. Y también con este corte podemos ver que, a diferencia del caso anterior, este defecto no tiene tanta profundidad. Ingresa solo hasta la mitad del hueso medular. El caso anterior llegaba hasta el otro lado, hasta la otra tabla. Tenemos esta imagen renderizada de la mandíbula. Vamos a girarla hasta encontrarnos con el defecto óseo de Stafne. Ahí está. Ahora vamos a sumergirnos en los planos para verlo mejor. También vamos a dibujar el recorrido del conducto dentario inferior y vemos que es como si fuera una ventana. Podemos ver el conducto dentario a través del defecto. Tenemos una conferencia anterior donde hablamos más a fondo de los defectos de Stafne. Si desean ver más casos y profundizar un poco más, pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube. Foramen mentoniano accesorio. El foramen mentoniano es un punto de referencia importante y a través de él emergen el nervio mentoniano y su paquete vascular. Pero a veces podemos encontrar más forámenes en esa zona. Si estos forámenes extras presentan una continuidad con el conducto dentario inferior o con el conducto mentoniano, entonces ahí sí los podemos llamar foramen mentoniano accesorio. De lo contrario, si no se comunican ni con el conducto mentoniano ni con el conducto dentario inferior, los vamos a llamar foramen nutricio. La detección de estos forámenes se debe hacer mediante tomografía Combin. ¿Por qué? Porque la superposición de imágenes en una radiografía panorámica no nos va a permitir encontrarlos. En primer lugar, por su pequeño tamaño, y aparte porque la única forma de poder descartar que sean conductos nutricios es siguiendo su recorrido a través de una tomografía Combin. Por ejemplo, en este paciente, haciendo un recorrido en axial, vamos a encontrar el foramen mentoniano del lado izquierdo, pero aparece también un conducto adicional. Si seguimos bajando, vemos el conducto dentario inferior, pero no logramos ver si es que hay una comunicación con este pequeño conducto extra. Así que para saberlo, vamos a seguir el recorrido de este conducto. Atraviesa la cortical de la tabla ósea vestibular y luego ingresa y se pierde en el hueso medular. El conducto dentario está aquí. No se están comunicando. El conducto dentario continúa hasta su salida a través del agujero mentoniano. Si volvemos, tenemos ahí cómo este conducto adicional nace desde la medular y sale. Entonces, este sería un foramen nutricio. Va a brindar aporte sanguíneo, pero no contiene una rama del van mentoniano. En este otro caso es la imagen rendering. Vamos a ver la presencia de dos forámenes. Aquí sí estamos frente a un foramen mentoniano accesorio.
El uso de imágenes rendering es solo para graficar didácticamente, no la usamos para diagnosticar. En esta vista, sí estamos demostrando la comunicación del conducto mentoniano con este conducto accesorio. Aquí es el foramen mentoniano y el foramen mentoniano accesorio. En vistas multiplanares diagnosticamos. En las rendering solo graficamos. En este caso sí es posible ver los dos forámenes, pero muchas veces son muy pequeños y no se pueden graficar. Por eso las rendering no se usan para diagnosticar. Este es otro paciente. En la vista axial vamos a hacer un barrido. Aparece primero el foramen mentoniano izquierdo. Más abajo el foramen mentoniano derecho. Pero vamos a volver al lado izquierdo, porque nos va a aparecer ahí un pequeño foramen con emergencia más anterior. Hay un pequeño foramen que parece comunicarse con el agujero mentoniano propiamente. Vamos a seguir el recorrido, barriendo desde anterior a posterior. Aparece primero este pequeño foramen. Y luego se abre paso el foramen mentoniano. Ambos se relacionan, se unen en el conducto mentoniano. Así que confirmamos que no es un foramen nutricio, sino que en este caso sí es un foramen mentoniano accesorio. En el rendering, en este caso, si le hacemos zoom, sí se logra ver el pequeño foramen. Está en una posición más anterior y cefálica al conducto, al agujero mentoniano. Aquí tratemos de ignorar este enorme proceso osteolítico. Vamos a encontrar aquí el foramen mentoniano y barriendo hacia anterior aparece un pequeño foramen. Si seguimos su recorrido, encontramos el punto de unión con el conducto dentario inferior. Hemos encontrado otro foramen mentoniano accesorio. La detección de estos forámenes accesorios es de gran importancia para el planeamiento de diferentes tratamientos, como por ejemplo implantes. Tenemos que saber de su presencia para evitar accidentes vasculares, hemorragias o disturbios de repente sensoriales como una parestesia. Otra variante anatómica es el foramen lingual lateral. A través del foramen mentoniano emergen ramas del van mentoniano. Sin embargo, a través del foramen lingual lateral no salen, sino que más bien entran, ingresan ramas de la arteria sublingual. También pueden ingresar ramas del nervio miloioideo y del nervio lingual. También es importante que demostremos su comunicación con el conducto dentario inferior para poder darles el nombre correcto y saber que no estamos frente a un nutricio. Aquí haciendo el barrido en axial, de forma bilateral, aparecen estos dos pequeños conductos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. En el lado derecho aparece un pequeño foramen en el tercio inferior del cuerpo mandibular. Lo seguimos y vamos a encontrar ahí su comunicación con el conducto dentario inferior. Si nos vamos también al lado izquierdo, en este caso el foramen es más pequeñito, lo vamos a seguir hasta encontrar que también se une con el conducto dentario inferior. Entonces en este paciente tenemos un foramen lingual lateral que es bilateral porque está en el lado derecho y en el lado izquierdo. En otro ejemplo, barriando en axial, nos aparece también de forma bilateral, ahí está, un conducto a cada lado. Aquí en el lado derecho
tenemos el mentoniano en porvestibular y en una vista más posterior este foramen accesorio. Lo seguimos y termina ahí por unirse con el conducto dentario. Esto lo convierte en un foramen lingual lateral. Del lado izquierdo vamos a ver que sucede lo mismo. Tenemos este pequeño foramen que ingresa en el hueso y termina por unirse con el conducto dentario. Foramen lingual lateral, también de presentación bilateral. Su diagnóstico solo puede hacerse mediante tomografía combi. Las radiografías no nos van a ayudar. Hemos hablado de la importancia de demostrar la comunicación de los conductos accesorios con el conducto dentario inferior. Esto para poder darles el correcto nombre, si es un foramen mentoniano accesorio o un foramen lingual lateral. Pero a veces el mismo conducto dentario también puede tener variantes, puede tener bifurcaciones. Esta es una reformación panorámica de una tomografía combi. Fíjense en el conducto dentario del lado izquierdo. Presenta una bifurcación. En la vista tangencial del mismo paciente se nota la continuidad de las corticales y cómo de la cortical superior se abre una rama accesoria. Aquí en el rendering también estamos graficando esta bifurcación. En las variantes anteriores era obligatorio el uso de la tomografía para poder diagnosticarlas, pero la bifurcación del conducto dentario inferior sí es posible verla en las radiografías panorámicas, sobre todo cuando hagamos la planificación de, por ejemplo, una cirugía de tercera molar, donde la panorámica es nuestra primera ventana diagnóstica. Aquí sí vamos a poder encontrarlo. Existen diferentes tipos de bifurcaciones del conducto dentario. Por ejemplo, miren este paciente. Este es su conducto y aquí sale una rama extra. Y si nos vamos al otro lado, también está aquí el conducto y aquí hay otra cortical. Vamos a dibujarlo. En este caso tenemos una bifurcación hacia adelante y sin confluencia. La rama secundaria se abre y no se vuelve a unir al conducto principal, sin confluencia. Otro tipo de bifurcación sería contrario al anterior. Si el anterior era bifurcación sin confluencia, entonces también podemos tener con confluencia. Miren cómo la rama secundaria sale del conducto principal y luego vuelve a unirse. Es bilateral en este caso, bifurcación con confluencia. Sale y vuelve a encontrar el conducto. La bifurcación también puede abrirse y relacionarse con otra estructura. Esta bifurcación se llama dental, conducto dental. Sale una rama del conducto dentario y llega hasta el ápice de las piezas. La más común, la tercera molar. Aquí es bilateral. A veces puede emerger un conducto secundario que se abre por distal de las terceras molares. Va por la región posterior a las molares. Este tipo de bifurcación se llama retromolar porque va posterior a las molares. En este paciente hay que fijarnos en el conducto izquierdo. Aquí corre el conducto principal y desde aquí sale una rama accesoria, que a diferencia de la retromolar, esta se está yendo hacia arriba. Está yendo hacia la rama ascendente de la mandíbula y de ahí sale su nombre, lo llamamos conducto de la rama. En este paciente hay dos tipos diferentes de bifurcación. En el lado derecho, la ramificación, ¿hacia dónde se va? Se va hacia arriba. Y en el otro lado, se está yendo a la zona de la 3/8. En el lado derecho es un conducto de la rama y en el izquierdo podría ser un conducto dental que estuvo en relación con la 3/8 o de repente un retromolar si es que la 3/8 nunca estuvo. Por último, vamos a ver algunos casos de canalis sinuosus.
El canal sinuosus es un pequeño conducto que nace en el piso orbitario antes de la salida del agujero infraorbitario. Nace antes de la salida del agujero. Va hacia abajo y hacia adelante. Sigue sobre la pared externa del seno maxilar y luego hace una curva hasta llegar a la pared lateral de la fosa nasal. Ahí hace una segunda curvatura hacia abajo para ingresar al hueso alveolar hasta su salida. Se llama sinuosus por su forma, por esta doble curvatura. Y va a contener al paquete alveolar superior anterior. Por el recorrido, por la forma que tiene, se van a poder imaginar que la única forma de encontrarlo es mediante tomografía. Para ubicarlo, vamos a hacer un barrido en la vista axial. Yendo desde caudal acefálico, encontramos dos pequeños agujeros del lado derecho. Subimos un poco más y vemos que este agujero incluso contacta con el nasopalatino. Subiendo más, vamos a encontrar un tercer agujero del lado izquierdo. Vamos a estudiar su recorrido. Del primer agujero, que está hacia palatino de la pieza 1-2, su recorrido atraviesa todo el hueso alveolar, va hacia arriba y bordea la pared externa de la fosa nasal. Y del segundo agujero, que está a nivel de la pieza 1-1 del incisivo central, su conducto se une al primero. Es un canal sinuosus que se bifurca antes de su salida. Del tercer agujero que habíamos encontrado, está hacia palatino del canino, de la pieza 2-3. Su conducto atraviesa todo el hueso alveolar y discurre hacia arriba, bordeando la pared externa de la fosa nasal. He puesto este caso primero porque en este paciente las corticales de los sinuosus están bien marcaditas, es fácil de localizar, pero muchas veces el recorrido o parte del recorrido no nos va a salir en un mismo corte como acá, nos va a costar un poco más encontrarlo. Por ejemplo, en este caso, encontramos un agujero en la tabla ósea palatina de la pieza 2-2. Aquí las corticales no están tan marcadas, se ven bien aquí al final, llegando a la fosa nasal, pero vamos a dibujarlo para verlo todos. Ahí está el canalis. Es importante reconocerlos porque si estamos también considerando colocar implantes en esta zona o de repente la extracción de caninos incluidos, cirugía endodóntica, una pisectomía, un curetaje apical, podríamos estar causando hemorragias o también algún tipo de parestesia. Hay que tener cuidado con su localización. Este es otro paciente que en el barrido axial hemos encontrado este agujero por palatino de la pieza 2-2. Rastreamos su recorrido y encontramos dos conductos que terminan uniéndose antes de su emergencia por la tabla ósea palatina. Vamos a dibujarlo igual. Son dos conductos que se unen y terminan en el agujero que encontramos en axial. El recorrido de ambos sigue hasta más arriba, pero como son tan sinuosos no los podemos ver en un mismo corte. La emergencia del canal sinuoso es más común en la tabla ósea palatina en la región de los incisivos laterales, pero también pueden aparecer en la zona de caninos, como vimos en el primer caso, en centrales o más atrás incluso. Las radiografías tienen la desventaja que hay mucha superposición de imágenes y nos pueden ocultar el canal sinuoso. A veces se puede ver como imágenes radiolúcidas que se van a proyectar sobre las piezas y nos pueden hacer confundir con reabsorciones o con procesos osteolíticos si se proyectan sobre los ápices. En este paciente hay dos pequeñas imágenes radiolúcidas de límites definidos, bordes corticalizados, forma redondeada, entre los tercios cérvico-radiculares de los caninos y los laterales. Esta es la emergencia de los canales. En esta panorámica, a veces podemos tener suerte. Aquí en el lado derecho
Se ve su recorrido por mesial del canino, se ve ahí el conducto. Vamos a dibujarlo. Del lado izquierdo también se ve un poquito, la parte final, el canáliz sinuoso. Y otras veces podemos tener más suerte todavía. Miren ahí, bien clarito, canáliz sinuoso en el lado derecho, bien dibujado. De todas maneras, su diagnóstico definitivo es con tomografía combi. Algunos autores están dejando de considerar el canáliz sinuoso como una variante anatómica, más bien lo consideran una estructura propia de la anatomía normal, por lo que siempre tenemos que tratar de encontrarlo para prevenir accidentes y dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Agradezco mucho su atención, espero que esta conferencia haya sido de su agrado y que podamos ahora reconocer juntos estas variantes anatómicas en nuestros pacientes. Si tuvieran alguna duda, les dejo mi correo mbinate@cdi.com.pe. Ahí pueden hacerme llegar sus preguntas. Si algo no hubiera quedado claro, me pueden mandar un correo. También aprovecho en invitarlos a participar de las próximas conferencias del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Muchas gracias y buenos días.